Os saludamos en nuestro canal. Gracias por acompañarnos en este viaje por Galicia. Esta es la segunda parte del viaje de Covelo a Bayona y os voy a dejar el enlace a la primera parte en la descripción y también al final de este vídeo. Y bueno, os voy a recordar que en la primera parte salimos de Covelo por la carretera A52, llegamos hasta el pueblo Porriño. Atravesamos el pueblo, luego por la estrada de Samaz llegamos a Sidans, atravesamos también este pueblo. Y hoy vamos a continuar nuestro viaje de Vincios a Bayona. Y vais a ver que en esta parte de Galicia, a medida que nos acercamos a la costa, la densidad de población crece y es lógico porque mar, océano dan medios de vida y aquí hay más localidades, más ciudades. Y hoy vamos a pasar por tres localidades. Primero Vincios y luego vamos a llegar a Gondomar, que es también el centro del municipio, y vamos a ver parte de Nigrán. ¡Vamos! Estamos entrando a Vincios. Es un pueblo bastante grande, tiene más de 2000 habitantes. Y pertenece al municipio de Gondomar. Veo que aquí hay muchísimas casas, mucho movimiento, muchos coches. No es de los pueblos tan tranquilitos. Veo que hay mucha vida aquí, mucho movimiento. Hay restaurantes, he visto un cartel. Hay cafeterías, tiendas, hay todo. Casas coloridas que suelen ser así pintadas en el norte de España, con las flores. Muchas casas tienen flores en la fachada, muy bonitas. Un semáforo. Aquí colegio público, entonces hay también un colegio. Farmacia. En pueblos pequeñitos no suelen poner semáforos, pero aquí como hay mucho tráfico, sí que hay semáforos también. Yo pensaba que tras pasar esta glorieta ya termina el pueblo, pero no. Aquí hay casas todavía, entonces es bastante grandote este pueblo. Mirad qué casas tan bonitas. Ya veo el cartel que aquí termina el pueblo. Pero sigue creciendo porque aquí veo que han construido casas. Se ve que son de nueva construcción, no están recién pintadas. Y nosotros seguimos nuestro camino hasta Gondomar, que es una ciudad, el centro del municipio. Gondomar, aquí en el cartel nos avisa que
quedan 2 kilómetros. Hoy hace mucho calor y da gusto estar aquí en esta zona, en el norte, donde el clima, como os comenté en el vídeo anterior, es más suave. No hace tanto calor como en el sur de España. Y conducir por estas carreteras con los bosques alrededor, los árboles que dan sombra, da mucho gusto, muy agradable. Estamos entrando a Gondomar. Yo creo que ya estamos en Gondomar, aunque no he visto cartel. Pero como suele ocurrir muchas veces, la localidad crece y el cartel sigue en su sitio. Sí, aquí veo el cartel Gondomar y ya estamos en el centro del municipio con el mismo nombre. Bueno, es una ciudad con 14.000 habitantes que yo he leído que en verano se triplica el número de habitantes porque Gondomar tiene una ubicación muy privilegiada. Desde aquí a Portugal solo hay que conducir 20 kilómetros. Entonces desde Gondomar se puede ver y esta zona de Galicia y el norte de Portugal. Y lo más importante, que las playas están a solo 5-10 minutos en coche. Por eso aquí suelen ser muy concurrido en verano. ¿Veis que cuántos coches hay aquí? Y este año yo creo que viene más gente porque con esta situación, esa incertidumbre con las fronteras, en España, mucha gente prefiere pasar las vacaciones en España. Y en el norte, como hace menos calor, como no es tan caluroso como en el sur, vienen aquí más. Yo creo, porque también este sitio es popular, no he comprobado, pero supongo que los precios también aquí son más bajos comparando con Nigrán y Bayona. Como Gondomar no tiene playa, es lógico que los precios sean un poquito más bajos. Pero porque está un pelín más adentro. Pero si tienes coche, no hay problema buscar aquí un alojamiento y en 5-10 minutos estás en la playa de América, por ejemplo en Nigrán, o puedes ir a Bayona. Tiene ubicación muy buena. Y es una localidad que tiene todo. Yo he visto que hay supermercados y cafeterías y gasolinera y tiendas, bares. Mirad, un Oreo. En el vídeo anterior vimos un par de Oreos y os dije que voy a hacer un vídeo separado sobre estas construcciones tan peculiares.
Mirad, aquí ya está el cartel que entramos en el municipio de Nigrán. Estamos entrando a Nigrán. Entonces no había separación alguna que donde termina Gondomar y empieza Nigrán, solo nos avisaba un cartel. Casas pegadas. Eso dice que en esta zona hay densidad de la población más que en otras, que las localidades están como pegadas una a otra. Ya estamos en Nigrán. Si no es la ciudad, entonces son las zonas periféricas. Y vamos a ir y a Nigrán y a Bayona y vamos a encontrar playa rocosa para ver qué animales acuáticos deja la marea en los charcos. Y yo voy a subir todos estos vídeos, entonces si os gusta el contenido de nuestro canal, suscribid para estar en contacto. Hemos visto ahora un cartel que decía Bayona a la izquierda y Nigrán a la derecha. En realidad estas dos ciudades están tan entrelazadas que a veces es difícil saber dónde estás. Conduces por una calle, cruzas una glorieta y ya estás en Nigrán. Luego otra vez pasas por un cruce y estás en Bayona. Están muy pegadas estas dos ciudades. Mirad qué edificio. No sé por qué tiene este aspecto. ¿Es un incendio o por la humedad? Yo creo que incendio. Bueno, me despido de vosotros. Hasta luego.